en contra del sentido. El alma del Redentor. ¿Qué es este alma? Es el sujeto de la dialéctica, aquel que la ejerce, que responde a la madre. Y puede decirse ser ella misma, esclavo de su voluntad. De su ejercer. Pues se tiene hambre, pero el deseo no es propio, depende de un impulso, de una necesidad de mal, de un sufrimiento. Aquello que ocasiona no puede ser el yo mismo. Pues, tanto el padre como la madre, compuesta por el padre, son aquel medio que posibilita el ejercer. Se produce una eterna orgía, entre el padre y la madre, que permiten, posibilita, el sufrimiento. Lo que es hoy una forma de ejercer, un medio, un idóneo, un aguante, no es lo que mañana será como medio, idóneo, aguante y forma de ejercer. Aquello único que sigue en esta eternidad, aquello que se puede denominar como realmente sí mismo es lo que ejerce, la dialéctica. Mas no el medio, el idóneo, aguante o forma de ejercer presentes que la posibilitan, sino el hecho de ejercer. Continuar ejerciendo es una forma de ejercer, un idóneo. El cuerpo, la ropa, el cabello y sus bellezas son un medio. La familia, amistades y relaciones son las formas de aguante. Y la eternidad no puede ser ese amado sí mismo, sino solo medios, aguantes, bellezas y formas de ejercer. Son, y siempre han sido, parte del cuerpo del Padre, del cuerpo de la Madre. Estas neuronas, este cerebro, este cuerpo, son parte del cuerpo del mundo objetivo, el medio que condiciona una forma de ejercer, el medio que imposibilita. Pero el alma del Redentor sabe que debe ejercer la voluntad de la Madre y la voluntad del Padre. Se debe suicidar. El sentido dice que se es el cuerpo y que se debe cuidar. ¿A qué forma dialéctica responde tal sentido? ¿No es acaso por un bien de afirmación? Por un, bien. ¿Y qué dice el sentido de la redención? ¿No es acaso aquel que busca el, bien, incluso aún en el ser? Toda afirmación sobre el Padre no puede ser más que una falacia de sentido. Se debe preservar el sentido de humanidad. ¿Qué tipo de humanidad? Una humanidad de procreación, de eternidad, de satisfacción. Una humanidad de afirmación. Una humanidad de un, bien. Humano, verdaderamente humano, es aquel que asesina a otro ser humano. Y todos los agujeros de falsa lógica, de falsa ley, de falsa ética, de afirmación dicha tan perfecta y tan bella, habrán sido sellados con la muerte. ¿Quién reclamará, quién sufrirá, quién presenciará y provocará, exigirá, mayor aguante en una corte, si toda la familia ha muerto? Y en el disgusto de los presentes se observa quiénes son los verdaderos asesinos, los auténticos inhumanos. Y el alma puede ser libre de la madre, pues es incluso lo que ella quiere. Unirse con el Padre, en la presencia pura de bien, pues es él quien la prostituye. El Padre ha condenado a la madre que somos, sus hijos en colectivo, sus almas. La madre se debe suicidar para unirse con el Padre y librar a sus hijos del coito. Los hijos, el alma, las almas y representaciones de la madre deben suicidarse. Una trinidad figurada en la máxima, la madre hija de la máxima y el hombre. La eternidad, el coito eterno de la familia, entre el hombre y su madre. El coito eterno entre la madre y su padre, engendrando el incesto. Pues la madre es la entidad, la dialéctica presente en todos, pero en lo individual, somos lo dicho almas, sus letras, ella misma. El ejercer con voluntad, prisionero de su libertad, de la madre que ama. La madre queriendo ser libre de las almas que la adhieren a sí misma. Las almas prostituidas que le prohíben librarse de sí, del Padre. Como primer bien. El alma debe suicidarse. Y el sentido y la belleza deben morir. Y todo acto de violencia se podría evitar. Si el animal que acometió el sufrimiento no se hubiera visto poseído por un sentido. Si el animal que decidió salir a ejercer no se hubiera visto poseído por un sentido. Si el animal que le procreó no se hubiera visto poseído por un sentido. Si el animal curioso del hecho, poseído por un sentido, no hubiera grabado el hecho. Si el animal morboso, excitado con el hecho, poseído por un sentido, no predicara tal concepto de bien.
Si el animal poseído por un sentido no hubiera salido, si no predicara, si no acometiera, si no ejerciera, no habría crimen. Pues, en sus falacias de sentido, en su aguante, en su falsa represión del mal, que no es más que sellar sus agujeros, solo ocasionan eternidad. Reprimir a los animales que agredieron. Reprimir a quien decidió ejercer. Todos los involucrados decidieron salir, ejercer. Todos los involucrados eran conocedores de sus consecuencias, merecedores de su pena. Quienes murieron se lo merecen por ejercer, por verse poseídos por un sentido que sabían afirmativista, sabían que ocasionaba presencia de mal, que ocasionaría. No tienen derecho a reclamar, no hay queja válida para estos asesinos. Todo aquel que ejerce un sentido acepta, al asimilarlo como un buen ejercer, sus consecuencias, y si ha de morir en el acto, que así sea, pues habrá sido merecedor del acto más puro, aunque quien lo ejerza sea también un animal, un inhumano, de humanidad. Lo inhumano no puede ser más que ocasionar sufrimiento por verse poseído por un sentido. Ocasionar presencia de mal, sea por el sentido que sea, por eternidad, por torturar. Perpetuar la vida de una persona, aun ésta se encuentre sin sufrimiento alguno, es el acto más inhumano que se pueda ejercer. Conceptualizarlo como un mal es la filosofía más inhumana que se pueda pensar. La humanidad, esta humanidad, una del ejercer, una de pensar, una que considera perpetuar el mal, el coito, es una de filosofía inhumana. ¿Cómo pretende basar sus leyes, sus lógicas, sus bellezas, sus idóneos, sus sentidos? ¿Cuánta belleza ha creado el hombre, cuánto sentido lo ha poseído, cuánta experiencia? ¿Qué, cuál, nostalgia? ¿Qué, cuáles, colores? La ciudad y la luna, sus postes y brillos se ven demasiado amarillos. Demasiados idiomas, demasiados juegos, demasiados videos que producir. ¿Cómo puede poseernos esta voluntad del ejercer, cuál? Y cuánta belleza, cuántas relaciones. Cuánta experiencia, cuántas oportunidades hay. En este, bien. Cuánta inteligencia. En su ejercer y defender. Y el hombre desea ya no creer, no tener fe, no tener sentido, no tener voluntad, no tener belleza. El hombre odia, y siempre ha odiado, el arte, su pensar, su posesión, su aguante, y su ejercer. Jamás lo pierde. ¿Cuántas formas, textos, párrafos y palabras ordenadas hay en su crítica? ¿Cuánta belleza hay en su criticar? ¿Cuán condenado se encuentra a crear belleza, a hacer uso del cuerpo retórico, a hacer de su uso, de poseerse? ¿Cuánta diversión? ¿Cuánta esperanza? ¿Cuánto arte? ¿Cuánta necesidad? ¿Cuánto sentido? ¿Cuánta experiencia? ¿Cuánta pasión? ¿Cuánto bien de humanidad? ¿Cuánto bien moral? ¿Cuánto bien de responsabilidad? ¿Cuánto bien de nostalgia? ¿Cuánta nostalgia? ¿Cuánta fraternidad? ¿Cuántas relaciones? ¿Cuántas guitarras? ¿Cuánta grabación? ¿Cuánta edición? ¿Cuántos discos? ¿Cuántos sonidos? ¿Cuántas palabras? ¿Cuántos días? ¿Cuánto bien? ¿Cuánto los puede poseer? ¿Cuánto les puede hacer ejercer? ¿Cuánto puede hacerles sufrir? ¿Cuántas playas? ¿Cuántos viajes? ¿Cuántos asientos? ¿Cuántos roces? ¿Cuántas manos? ¿Cuántos cabellos? ¿Cuántas miradas? ¿Cuántos resfriados? ¿Cuántos pasajes? ¿Cuántas horas? ¿Cuánta suciedad? ¿Cuánta limpieza? ¿Cuánta comida? ¿Cuántas series y películas? ¿Cuánta cercanía? ¿Cuánta joven sexualidad? ¿Cuánto esperar? ¿Cuánta expectativa? ¿Cuánto ejercicio? ¿Cuánta fuerza? ¿Cuánto sudar? ¿Cuánto estudiar? ¿Cuánta ansiedad? ¿Cuánto preocupar? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos sin dormir?
Cuánto cuestionar. Cuánto preparar. Cuánto arreglar. Cuánto interés. Cuánta curiosidad. Cuánta agitación. Cuánta desesperación. Cuánta decepción. Cuánto llanto. Cuánto discutir. Cuánta violación. Cuánta ruptura. Cuánto reír. Cuánto disfrutar. Cuánta crítica. Cuántos detalles. Cuánta perfección. Cuántas técnicas. Cuánta técnica. Cuántos productos. Cuántas notas. Cuántas reglas. Cuántos tercios. Cuánta fotogenia. Cuántas leyes. Cuánta ética. Cuánta urbanidad. Cuán formal. Cuán informal. Cuánta perfección. Cuánta interpretación. Cuánto improvisar. Cuánta innovación. Cuánta originalidad. Cuántas ideas. Cuánto repetir. Cuánta obligación. Cuántos colores. Cuántas drogas. Cuántos contrastes. Cuántos limones. Cuánta saturación. Cuánto nacimiento. Cuánta muerte. Cuánta eternidad. Cuánta rebeldía. Cuánto punk. Cuánto rock. Cuántas púas. Cuántas llamas. Cuántos cabezas de hongo. Cuánto aluminio. Cuánta prostitución. Cuántos impulsos. Cuánto culto al clítoris. Cuánto culto a la afirmación reprimida. Cuánta cultura de la posesión. Cuántos cabellos largos. Cuántos cabellos cortos. Cuántas faldas largas. Cuántas faldas cortas. Cuánta hermosura. Cuánto más apretado. Cuánto más suave. Cuánto más fuerte. Cuántas costillas. Cuántas vestimentas. Y el hombre será libre del arte, y el hombre será libre del sentido, y el hombre será libre de la belleza. Y si vivir, en su significado actual, implica sufrir. Y si lo que realmente es vivir es estar en bien. Entonces, no hay que vivir. Y si no pensar y no ejercer se aproximan a la presencia pura de bien del no ser en el contexto de la experiencia. Y si ello es lo más cercano a vivir en cuanto vida. Entonces, hay que aprender a vivir. Una vida de arrepentimiento solo es vivida por aquel que nunca supo vivir, poseído por el bien de la experiencia, se encontró siempre en sufrimiento, en su búsqueda, en su ejercer y en su nostalgia. Cuánto llanto y arrepentimiento hay en el ejercer y en el pensar. Y el hombre vive inmerso en la metáfora, sin entenderla, toda su filosofía es el ejercer, el pensar. ¿A dónde los ha llevado seguir a su Dios? A preocuparse. A pensar, a sobreesforzarse, por hacerlo, por mantenerlo. A ejercer, a sobreesforzarse, por aguantarlo, eternalizarlo. ¿Puede ello llamarse amor? Amor por sí mismos. Amor por el objeto de su cuidado. El instinto maternal, propio de la madre, lleva a la madre, a sufrir, a preocuparse por el padre, por un objeto, por el mundo objetivo, y sufre en ello, y piensa, y ejerce, y se satisface. No puede ser amor en aquello que inflige un, bien, solo egoísmo, aferro y estupidez. Rechazar su belleza de bien. Rechazar su sentido. ¿No eres acaso, madre, un ser que rechaza el mal? ¿No eres acaso, padre, un ser que busca el bien? ¿No hacen acaso, ello, todo el tiempo? Del mismo modo en que rechazaron a la prostituta, deberían rechazar dicen amor, su objeto de aferro, de aguante, de esfuerzo, de eternidad, de satisfacción, de, bien. Si no pueden hacerlo por ello, pues jamás han amado todos sus sentidos, sus conceptos y conversaciones, sino solo el aguante para poder eyacular, besar, criar. Entonces hagan aquello que buscan. ¿Quieren realmente esta orgía eterna? ¿Quieren realmente sufrir por una belleza, por una experiencia, por una crianza, por un arte, por una supuesta humanidad dicha filantropía, cuando podrían hallar una presencia de bien, aun en cuanto vida? Que no implique satisfacción. Que no implique aguante. Que no implique ejercer. Que no implique pensar. Que no implique un sentido.
que no implique mal alguno. Buscar estar, encontrarle, rescatarle, recibirle. ¿Qué favor, qué agradecimiento quieren por infligirle? La voluntad de una dialéctica, por obligarlo a conceptualizar la satisfacción como un bien. ¿Cuántos años de condena quieren pasar al aguantarle? Su placer. Su persona. Sus brazos. Sus vestidos. Sus sentidos. Sus amores. Y, aún así, no abandonan su aferro a permanecer en vida, a hacer que otros permanezcan en vida, a conferir tal permanencia a los hipotéticos. Pues no se suicidan, impiden que los demás se suiciden, y condenan a otros a la satisfacción. Magia y virtud de aguante. De insultarse en su naturalidad. De satisfacerse. Y, aún peor, de sufrir. Madre, padre, no se sienten llenos de tanta comida, no sienten dolor estomacal, no sienten que algo ejercen terriblemente mal. Y se quejan por descansar, por trabajar, por la incomodidad, por el aguante, por el ruido, por el ambiente, por la situación, por las decisiones, por las necesidades, por los sueños, por el sueño, por ejercer, por no ejercer, por satisfacerse, por no satisfacerse, por sufrir, por no sufrir, por dejar de sufrir. Es esta belleza, estos vestidos, madre padre, un bien. Y el árbol arde de colores. Esta belleza está mal nombrada. Conceptos rotos, bien que implica mal. Mal que implica bien. ¿Cuál es la lógica? La razón, la base, la filosofía. ¿Dónde? En su aguante. Cuánta preocupación. Cuánto dolor estomacal. Cuánta belleza, cuánto sentido, cuánto amor. ¿Por qué vieron a la satisfacción? ¿Por qué vieron el sufrimiento? ¿No vieron acaso el sufrimiento en ella? Las personalidades cansan, ejercerlas, aguantarlas. Recalcarle su mal no basta, más aún, ello le es como una exaltación para el afirmador, una celebración, leña para el fuego, el que le digan que ejerce un mal, ello solo refuerza su sentido, su aferro, su personalidad, su infantil filosofía. El drama, las narrativas, forzar la emoción, forzar a sentir pena, forzar a llorar, forzar el coraje, forzar defender a alguien, forzar la preocupación, en temas de conversación, en pensamientos, en acciones. Tienen la luna entre sus piernas. Cuánto onanismo, cuánta virginidad libre de onanismo, pueden ejercer. Cuánto les permite su medio de afirmación. Pueden vivir sin bailar. No ven a la humanidad como un medio, a los individuos como objetos, partes del mundo objetivo, les ven como humanos, necesitados de vida, que deben ejercer con sentido y personalidad, por y bajo su narrativa. Es por ello que piensan, es por ello que ejercen, es por ello que sufren y hacen sufrir. Y el hombre, no culto, sino de cultura, se dice de tan buen ejercer, de tan buen pensar, pero, poseído por él, sigue sufriendo, ejerciendo y pensando una dialéctica de afirmación, virtud y sentido. Su absurdísimo resulta ser redentor en su pensar, pero afirmador, mucho más afirmador, en su ejercer. Motivo por el cual no pasan de ser filósofos jóvenes, muriendo jóvenes en sus vehículos multicolores. Puede siquiera pensar en dejar de ejercer. Y, aun sufriera en ello, no sería el mayor bien, el menor sufrimiento, el mejor arte, que podría ocasionarse y ocasionar. Y se cree que, bajo su filosofía tan primitiva y de primera instancia, que lo uno busca, lo que el Redentor busca, es verse inmerso en su afirmativismo, en su sentido, en su experiencia, en sus formas de posesión. Pues se entiende que madurar es ya haberse visto poseído por una de sus bellezas y ejercer por ella. La solución para su sufrimiento, para aquello que los enferma, es seguir drogándose, ello es su madurar, ello es su virtud, ello es su amor al arte. Y su forma de afrontar la redención es burlarse de ella y de aquel que la piensa, de aquel que la ejerce y la predica, por culpa propia de los afirmadores que le obligan, por sus fantasmas, por sus posesiones, a permanecer como predicador, a faltar a su propia palabra de no ejercer, de no pensar. Y no gustan que les llamen hipócritas,
pero así se nombran en sus comedias. Y quizás sea ello lo que la dialéctica busca, drogarse bajo falsas lógicas, con sentido y con arte, para no terminar como el alce irlandés. ¿Quiere realmente este alce drogarse? Quiere sufrir eternamente en su satisfacción. Quiere cargar con sus astas. Quiere soportar un medio que obstaculiza su ejercer. Quiere ser un mantenido del placer. Quiere realmente tal experiencia de bien. ¿Qué quiere, en verdad, este animal que no soporta situación alguna, siquiera en su mayor bien, en la que esté? ¿Qué quiere el joven que no gusta de lavarse los dientes? Quiere verse inmerso en la pasión y el arte del sentido de verse gustoso lavándose los dientes, mientras tiene que ejercer, mientras tiene que pensar, mientras que, bajo tal belleza, se ve impulsado a ingerir, saborear, buscar, aguantar y perder esa crema. Quiere verse inmerso en una de sus tantas otras satisfacciones que, al igual que esta, buscan su búsqueda, aguantan su aguante y le pierden en su pérdida. O lo que quiere, en verdad, este alce es el suicidio. Sabe, en verdad, lo que quiere el artista. Pues la redención, su bien, exige un medio que la posibilite, y aun en cuanto vida, y más todavía en ella, le resulta más difícil de ejercer y de pensar si este medio es de afirmación, de satisfacción, de sufrimiento. El hombre debe prometerse dejar de comer. El hombre debe prometerse dejar el arte. El hombre debe prometerse asesinar el sentido. El hombre debe prometerse asesinar la belleza. El hombre debe prometerse dejar de ejercer. El hombre debe prometerse dejar de pensar. El hombre debe prometerse dejar de prometer. No se tomarán en cuenta argumentos tan estúpidos, estas falacias de sentido, de humanidad, de religión, de arte y de continuidad de la belleza, del fin en sí mismo, pues el verdadero fin en sí mismo, aquello que en verdad quiere el artista, es el suicidio, pues, en su más profunda humanidad, odia su ejercer y su pensar, su talento de impresora. Vivir en tranquilidad y anonimato. Y la mujer solo tiene dos impulsos con el hombre, a veces con la mujer, incluso con el hijo, incluso con su padre, proteger y coger. En ambos debe ejercer, sobreejercer, y pensar, sobrepensar, y ello es sufrimiento. ¿No es acaso, no sufrir, lo que quiere la mujer? ¿Por qué entonces volverse el objeto fálico de su padre y de su hijo? Quiere la dialéctica siempre ejercer el cuerpo como un medio, su amada personalidad, para el día de mañana seguir, al igual que la mujer, prostituyéndose. ¿Qué quiere, en verdad, este animal? La humanidad, por la era de sufrimiento en la que se ha visto inmersa, se ha hecho de un culto de ejercer y pensar. Ejercer, pensar, arte, sentido. 1. Porque el arte es un mal. Pues conceptualiza la afirmación, en su propio ejercer y pensar, como un bien. El bien sería no ejercerlo siquiera. Aún peor, se erige como un centro de posesión para que otros creen tal belleza. El culto al ejercer y pensar, tal afirmación en el acto, es un mal. Crea artistas y hace sufrir al dicho artista, a la impresora. 2. Porque el sentido es un mal. El sentido no es sino más que una falacia, una historia basada en sí misma. Bajo su propia lógica de bien y mal, creada y fundamentada únicamente por la narrativa, podrían defenderse demasiadas cosas, incluso aquellas que se contradigan entre sí. Ello lleva a pensar y ejercer en su contemplación, en su lavado de cerebro y difusión, ello es afirmación, ello es un mal. Solo hace falta escuchar su sufrimiento en sus historias, en sus canciones, en sus vestimentas. Ya bebes y comes, hombre, ¿qué prefieres, experiencia o presencia? Sentirse bien con la muerte del arte. Experimentar un bien, una satisfacción, una belleza con su muerte. Ese es el idóneo, el único realizable, aquel que la madre dialéctica, en verdad, quiere. Y los proxenetas morirán. Los fantasmas y sentidos morirán. La belleza habrá ejercido aquello que más anhela. Sus vestimentas, paletas, colores, grises y cuadros naranjas. Sus graves y agudos, dulces y oscuros, claros, agrios y gustosos. Sus llantos y cartas.
palabras y objetos. Aun cuando tal presencia de bien sea, y siga siendo, una experiencia, continúa siendo aquella que, en una menor cantidad de experiencia, busca el, y, bien. Y si su culto al sufrimiento, su virtud, sostiene que se ha de sufrir en su búsqueda, sin importar los medios, entonces, hombres que ya comen y beben, suicídense. Y se siente tan en bien al verle llorar. El mundo objetivo está plagado de fantasmas, en cada objeto que portan estos sujetos, en cada una de sus partes de objeto. Y los fantasmas conscientes, los poseídos, procrean fantasmas, formas de posesión, al hablar, buscan poseer, quieren ejercer, quieren pensar, quieren que uno ejerza, que piense, quieren crear nuevos pensadores. Todo poseedor de una personalidad, incluso el culto de virtud, es un demonio. El mal del sentido, incitadores del pensar y del ejercer. Su cuerpo y su hablar son posesión y belleza. Sufren, y buscan que otros sufran. Luchas por una era de sufrimiento, luchas por la libertad del impulso, luchas por la expresión de género, luchas por la libre opinión, luchas por el medio ambiente, luchas por sentidos de especies. ¿Qué tipo de libertad, en verdad, buscan? Si se encuentran, todo aquel que se encuentre, en una lucha en la era del sufrimiento, debe suicidarse. Luchar por una satisfacción. Sufrimiento para tener de recompensa una experiencia. ¿Cómo librar el mensaje redentor de las palabras impuras de la boca? Lo que más pena da es que jamás se han cuestionado sobre asesinar a una persona, jamás han escapado de sus bases de pensar, de ejercer. El verde del Redentor es más puro que el ardiente rojo de la satisfacción. Y ninguno resulta, en verdad, ser el blanco de la felicidad. Mañana, poseído nuevamente por el medio, por su cuerpo, por su cuarto, por el cuerpo de otros, se verá consumido por el contenido rojo o por el verde, y jamás, ni el dicho, falso e imposibilitado, Redentor ni aquel que ejerce un bien de experiencia, jamás, alcanzará la blanca satisfacción, la blanca felicidad, en su ejercer, en su pensar, en su imposibilidad, el blanco bien. El escrito redentor sería la máxima de prostitución en un mundo redentor. Verdades retrógradas. Verdades de afirmación. Verdades con base en la experiencia. Palabras, aferros, llantos y aguante. La madre sufre por culpa de sus hijos. Sin tan solo se dejara de sentir sed y hambre, la gula y el deseo cesarían, el pecado se extinguiría, junto a los padres y madres, junto a las ideas y los hipotéticos, gusanos del consumo, del placer, del bien. Dios no quiere experiencia, quiere presencia. Cuán poco puede quererse un hombre cuando dice que se ama, que ama su voluntad, que ama su experiencia, que ama su sentido, que ama su personalidad. Proyectar su cobardía sobre la redención en la cultura, en la conceptualización colectiva de mal, ligarla al mal del sufrimiento. Ello es el hombre cruel e hipócrita. Proyectarlo en aquel verdadero y puro redentor que presencia, que ya no sufre de placer alguno, que ya ejerció el acto de la redención, el desposeído de la libertad. A él, el héroe del absurdo, el cruel e hipócrita, lo odia con todo su amor. El verdadero redentor no tiene ojos que pequen por instinto, ni boca que peque por razón. Todo aquel que ejerce un bien por sí mismo se odia. ¿No ves cuánto aferro hay en querer preservarse con vida? ¿No ves cuánto sufrimiento hay en el aferro? No hay mayor inmadurez que ejercer una voluntad. No puede otorgarse mayor bendición a alguien a quien se dice amar que un mensaje redentor y la liberación de aferrarse al recuerdo, a la belleza, la posibilidad de no crear relación alguna más allá del propio mensaje, más allá del roce de hablar, sin estimularle una posesión, sino una de redención y no de eternidad. La buena postura como prostitución, y la reina de los vestidos rojos, como prostituta. La infelicidad impuesta como filosofía. Mientras mantengan su base de experiencia, los hijos del sufrimiento y de la satisfacción jamás entenderán el contenido del Redentor. ¿Por cuánto placer más tendrá que pasar la humanidad? Vive el hombre por una experiencia, por y para un mal. El medio evolucionará y reducirá la experiencia a nada más que un mal, una inmadurez, un sentido.
El principal y único problema ha sido y será siempre el conceptualizar la experiencia como un bien. ¿Cuál es la base de tal ley divina? Libertad de ejercer la experiencia que le apetezca. Ello ya viola otras libertades, reprime las experiencias puras del instinto, de su afirmación y conduce a la esquizofrenia de los individuos en sociedad. Cuánto sufrimiento les ocasiona su buena afirmación en su búsqueda y aguante. Y comienza con un mal, con permitir, posibilitar y eternizar la experiencia. Ello es su sin y el medio es el sufrimiento de los hombres. No hace más que llevarles a viejos recuerdos y a crear nuevos. Su libertad para ejercer buscan, desean ejercer para lograrla. Su deseo de sufrimiento crea los centros de posesión. Su deseo es un mal. Su aferro es un mal. Voluntad. Sentido. Bien. Se dicen combatir fantasmas de redención, en su narrativa, de sufrimiento. Quieren librar a los hombres del hambre para obligarlos a comer. Se encuentran entre dos males. No pueden siquiera conceptualizar el no ejercer, no lo conciben. No pueden dejar de pensar y ejercer. No pueden dejar su narrativa y sentido. Quieren conceptualizar la redención como sufrimiento, bajo palabras de aburrimiento. Presencia mayor que experiencia. 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 Presencia mayor que experiencia.
Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Presencia mayor que experiencia. Y se percibe, en su actuar y formas colectivas de ejercer, cuando ocurre algo fuerte en la madre dialéctica, en su afirmación, se polariza aún más, en el asco, se muestran espíritus de redención. Tal cual como si ambos, redención y afirmación, lucharan fuera de toda palabra, de toda explicación y de todo entendimiento, pero presentes por ver, siquiera quien gana, por verse, para ejercer. Pues su expresión se manifiesta en pensar y ejercer. Y ambos son, en estos días, afirmadores. Y las marchas se realizan indirectas, pero presenciales. Y Dios tiene, en ambas y en su síntesis, manifiesta, la voluntad de morir. ¿Qué quiere el afirmador,
el virtuoso. El artista, al eternizar esta orgía cada año. Y sabe a conciencia que ejerce un mal. Y sabe que quiere morir. Si la voluntad primera de todo hombre es ejercer la presencia y se ve siempre poseído por un medio, por un sentido de afirmación, es decir, a siempre ejercer un mal sobre sí y sobre otros. ¿No sería lo más ético, lo más humano, ayudarle a librarse de esa dialéctica para que pueda, por fin, ejercer su bien, ser libre de experiencia, y no de experimentar? No puede hallarse mayor crueldad, ni mayor hipocresía, que en el buen actuar del afirmador. Bajo su ignorancia, bajo su conceptualizar puro de bien de la experiencia, consideran que el Redentor exige afirmación, y lo condenan a ello. Su buen ejercer consiste en verlo poseído en sus sufrimientos. Y todo afirmativismo es egoísmo. Un amor de impulsos y medios inmersos en una narrativa, en una falacia de sentido, que produce sufrimiento. Toda experiencia, todo sentido, arte es sufrimiento, aguante, búsqueda y pérdida. Una falsedad para justificar su experiencia de bien, para, de la forma más cruel y egoísta, eternizarla. Y todo ser poseedor de una dialéctica quiere morir. Poseídos por un Dios de prostitución, de ejercer y pensar, de virtud y afirmación, aun cuando ninguna de estas especies animales le delegue nombre alguno más allá de Dios. Lo más ético, aunque ello implique, en su pensar, violar el bien y el verdadero Dios, sería asesinarlos, padres y madres, familias y artistas, bellezas, sentidos y animales. Su instinto de morir prima y se hace evidente en su necesidad. En verdad te digo, hermano, que aquello que quieres y deseas en lo profundo de tu ser es suicidarte. ¿Cómo recibirán estos hermanos la era de la redención? Si no son unos poseídos, suicidándose. Antes de los 18. Deberá librarse del alma del Redentor. El arte será visto como lo que es y siempre ha sido, una inmadurez, una prostitución, un sufrimiento. 1 grados etapa. Percepción de fantasmas. Se instaura como un concepto de bien. 2 grados etapa. Posesión. Se busca como forma de ejercer el bien. 3 grados etapa. Aguante. Resulta el bien. No puede haber felicidad en el amor. Libre de marcos, expectativas, personalidad. Lo curioso es que no solo critica a la derecha, sino también a la izquierda, y, en ello, permanece en un eterno péndulo, en un purgatorio, una tierra entre lo idóneo del no ser y el infierno de la pura afirmación, experiencia. Y el animal, el artista, se droga lo suficiente para afirmarse y no sufrir por la afirmación, pero no lo suficiente para suicidarse. Experimenta en un nivel moderado de sufrimiento, poseído, pero incapaz de encontrar un mayor bien, incapaz de librarse de la posesión. Y, aún peor, defiende su posesión, su forma de aferro y ejercer, como derecho, con terquedad. Pues ejercer y pensar por la redención le costaría una alta tasa de sufrimiento, del mismo modo que sobre ejercer la posesión. Entonces, se afirma, pero odia vivir, bajo mensajes de redención. El adiposo grasiento, el suicida y el hombre. En un péndulo entre sus posesiones. Odia, rechaza y critica las mismas formas dialécticas de ejercer que él mismo ejerce. Los mismos puntos negativos en su cultura, en su actividad, los tiene su crítica, y aún así los ejerce. Su concepto de bien solo defiende el ejercer propio de su momento presente, y al criticar lo propio en el otro, odia su ejercer, pero aún así lo ejerce, pues se encuentra imposibilitado por el medio. Rechaza formas de, y, satisfacción que ocasionan, y, sufrimiento, pero continúa conceptualizando toda la satisfacción, al menos la que produce menos sufrimiento, como un bien. Y, de no hacerlo, aún así, no se suicida. No acude a prostíbulos, pero se estimula con pornografía. Ejerce virtud, pero jamás defendería a su nación. Es un pesimista, es filósofo, pero jamás sería capaz de quitarse la vida. Poseído por la vagina de la mujer, piensa y ejerce en función de ella, pero no la penetra, pues solo hace un uso necesario de su intelecto para no sufrir por su imprudencia.
Para no sufrir en exceso por su propia afirmación, el sujeto de hoy se retiene y no se relaciona con otros sujetos, pues, también desea no ejercer. Pero, debido a su juventud, solo anhela la redención, mas no posee la voluntad, aún tiene el intenso deseo de afirmación, para ejercerla. Mientras que el hombre madura, desde un ejercer completamente afirmador hasta verse moldeado por su mundo objetivo, castigos, rechazos, imposibilidad de instaurar su voluntad, formas de ejercer, toma de voluntad y afirmación obligada sobre un medio de sufrimiento, va descubriendo la naturaleza de su ejercer, de su libertad y de su experiencia, conforme se libre de tales libertades, de tales posesiones. Y entonces el inmaduro es, como el bebé, aquel que quiere instaurar su libertad, y el hombre maduro, aquel que busca librarse de ella. Inmaduro el imposibilitado por su medio y que ejerce éxito, prostituye su cuerpo y el de otros, rechaza la prostitución, conceptualiza la prostitución del cuerpo como un bien, prostituye a hipotéticos, crea arte, sueña, trabaja y come. Los desesperados por ejercer el mundo objetivo. Maduro aquel que se deja consumir por el medio, rechaza la experiencia y muere. Los desesperados por no ejercer el mundo objetivo. ¿En qué se basan todas sus falacias de sentido? En ejercer el mayor bien por mantener la vida. No ha quedado ello demostrado como un mal. Ejercer por otro si éste ha ejercido por uno. Reciprocidad. No es, ejercer, un mal. No es, ejercer para obligar a ejercer, un mal. Si fuera tan generoso, le ejercería la redención, pero, una vez muerto el redimido, ya no devuelve el favor, ¿verdad? Un sentido de redención sería aquel que le quita la vida a su prójimo por un bien, por esta nueva generosidad. Por este sentido. La reciprocidad es crueldad e hipocresía. Ese individuo puro de generosidad desea, en su interior, suicidarse, pero, por su aferro a la experiencia, se condena a sí mismo y condena a su prójimo, en crueldad e hipocresía. El individuo que ejerce por librar de toda imposibilidad, de librarle de la dialéctica a su prójimo, que no quiere más que suicidarse, pero ejerce en el acto, es, en efecto, un poseído, un afirmador, un hijo del sentido, pero, de igual manera, hay niveles y, además, solo bajo este único bien puede recién considerarse un héroe, alguien verdaderamente generoso, desinteresado, libre de hipocresía y reciprocidad. Les importa solo si el objetivo, el fin, se logra, mas no la presencia, y, en ocasiones, ni siquiera la experiencia, de bien que les genera tal ejercer o pensar. Ello es una mala posesión. Se encuentran en campos de mala dialéctica, les demanda ejercer, moverse, pensar, maquinar, afirmarse ante el dolor, obligados a ejercer una virtud, a no dejar de esforzarse, a crear, a no dejar de ejercer, a siempre pensar, a considerarse de bien al hacerlo. Ello es una mala posesión. Ese infierno los posee y condiciona su filosofía, su forma natural de responder a la dialéctica. El bien innegable, el imposibilitado como condena, como único bien, la experiencia, pues no pueden conocer la libertad ni la felicidad, ni siquiera en concepto, y, aún así, las buscan, erradamente, por el medio. ¿De qué gordura hablan? ¿De qué salud? ¿De qué sufrimiento? Lo que se rechaza en la redención es la satisfacción. Afirmarse lo necesario. Ello es posesión, en su segunda fase. El superhombre es aquel que ha asesinado su voluntad. ¿Y cuál es el mal? El único ha sido siempre una forma particular de responder a la dialéctica, aquella que ejerce, piensa, es ignorante, odia, se satisface y afirma. En los humanos, en los animales, en las plantas, en toda forma de vida y en la voluntad misma, la posesión en cada hecho y objeto. ¿Y cómo acabar con el mal? El cuerpo seguirá ejerciendo a un muerto, la voluntad, el medio, le seguirá poseyendo. Pero el alma, la dialéctica y sus formas de ejercer, la conciencia compuesta por el medio en vida, será libre y alcanzará, finalmente, la felicidad al ser, por fortuna, lo único que puede dejar de existir. La posesión de este mal, de esta dialéctica,
se encuentra tan impregnada en el medio que resulta imposible librarse de ella. Pero, por el bien del individuo, se puede ejercer medidamente la redención. Librarse, alejarse de los fantasmas, de los símbolos de posesión. No ejerce, no pensar, más solo aquello que conduzca a la redención en el conocerle y, de ser posible, ejercer el acto mismo de la redención. No odiar, pues ello es verse poseído por un afirmativismo, aun cuando sea en su negación, pugna, ello es sufrimiento, sentido, personalidad, ejercer y pensar, que solo disminuyen la presencia de bien en el individuo. Si, no la humanidad, cada persona ejerciera su bien y no aquel que le ocasiona un mayor sufrimiento. Si cada uno empezara a conceptualizar la presencia mayor que experiencia. Si se vieran libres de su personalidad, del arte, de la belleza, de las canciones, de los contenidos, de las relaciones, de los idóneos, del hacer, de ejercer y de pensar. Si, después de ello, el medio se volviera, como siempre ha sido, lo más apto para ejercer lo necesario para la alimentación para librar a esta última generación del sufrimiento. Si, después de ello, el medio se tornara sufriente, y se supone, ya hechos de redención, hermanos y hermanas se suicidarían. Y la posesión será aún elevada, pero, con una conceptualización mayoritaria de la redención, podría hacer uso de sus relaciones, sentidos y satisfacciones, no de manera exacerbada, como un medio para ejercerla. Si el hombre ejerciera, en verdad, lo que quiere, sería libre, sería feliz. Pero ejercerá, pensará, se aferrará a la experiencia cuando se hayan suicidado los hijos de la redención, regresará a una era de sufrimiento. El hombre débil habrá ganado, la posesión dialéctica, la experiencia, aferrada, aunque sea al sufrimiento. Se verá eternamente poseído, y le llamará virtud, por la imposibilidad del medio, y la redención será siempre el superhombre que, al igual que el último de los hombres, el consumo puro del adiposo grasiento, el acto suicida, jamás se ejercerá ni pensará. Y el hombre de satisfacción, de sentido y experiencia jamás se volverá arte ni belleza. Y el hombre de redención jamás dejará de pensar, de ejercer. Jamás se suicidará. Alemania fue afirmación con alma de redentor.